¿Nunca han escuchado la historia del maestro Salvatore, el viejo lobo de mar? ¿No? Entonces les contaré lo que sé de este marinero de antigua estirpe, que gozó de gran popularidad en nuestra marina. Sin embargo, no son demasiadas cosas, ya que, aunque lo vi con mis propios ojos, navegué durante mucho tiempo a su lado y vacié junto a él varias botellas de aquel viejo y auténtico vino del Mediterráneo que tanto amaba. Nunca llegué a saber su verdadero nombre, ni en qué ciudad o pueblo de nuestra península o de nuestras islas había nacido. Era, como dije, un marinero de antaño, digno de figurar al lado de esos famosos navegantes normandos que recorrieron durante muchos años el Atlántico, quienes se aventuraron desde las heladas costas de los mares del norte hasta las templadas del sur, que colonizaron la nebulosa Islandia y conquistaron el lejano Labrador, 4 o quizás 500 años antes de que nuestro gran Colón pusiera pie en las alegres islas del Golfo Mexicano. ¿Cuántos años tenía el maestro Salvatore? Nadie lo sabía, porque todos siempre lo habían conocido viejo. Es cierto, sin embargo, que muchos años debían pesar sobre su joroba, ya que tenía la barba blanca, el cabello escaso, el rostro arrugado, acartonado, cocido y recocido por el sol, el aire marino y la salinidad. Pero no era encorvado, no, ese viejo lobo de mar. Ciertamente caminaba de lado como los cangrejos, y todo su cuerpo se balanceaba, incluso cuando el barco estaba quieto y el mar perfectamente tranquilo, como si tuviera una tarántula sobre él. Tal era la costumbre de moverse de esa manera. Sin embargo, siempre caminaba erguido, y cuando pasaba frente al capitán o los oficiales, mantenía la cabeza alta como un joven. De esos ojitos de gris acerado que parecían a punto de cerrarse para siempre, surgía de repente un destello, como un relámpago. Pero qué fuerza tenía el maestro Salvatore. Rudo como un guante de hierro, a veces brutal, aunque en el fondo no era malo. Además, era tan supersticioso como todos los viejos marineros, y creía en los barcos fantasmas, las sirenas, los espíritus marinos, los duendes, y, como era de esperar, era extremadamente avaro con las palabras. Parecía que le costaba hacer escuchar su voz, casi siempre se expresaba en monosílabos y señas, por lo cual no amaba la compañía y prefería vivir en el fondo de la oscura bodega, de la cual salía de mala gana. Se podría decir que la luz del sol le hacía daño y que no podía vivir lejos del penetrante olor a alquitrán. ¿Quién había visto alguna vez a ese hombre desembarcar en un puerto? Nadie, sin duda. Tenía un terror instintivo a la tierra, y cuando la nave se acercaba a la playa, se le veía ceñudo, se le oía murmurar, y luego desaparecía y se refugiaba en el fondo del barco. De allí nadie podía sacarlo. ¡Ay de quien lo intentara! Entonces el maestro Salvatore se enfurecía, levantaba los brazos y esas manos callosas, alquitranadas, duras como el hierro y llenas de nudos, caían con un sordo crujido sobre los hombros del imprudente. Y los jóvenes marineros sabían bien cuánto pesaban. Durante todo el tiempo que la nave permanecía en puerto, el maestro Salvatore no se veía en cubierta. Acurrucado en el fondo de la bodega, pasaba su tiempo desmenuzando galletas con sus dientes largos y amarillos, pero tan sólidos como los de un jabalí, bebiendo con visible satisfacción un buen número de botellas de vino añejado, a las que rompía el cuello para mayor rapidez, y consumiendo no sé cuántos paquetes de tabaco. Sin embargo, cuando escuchaba el sonido de las cadenas retorciéndose en las poleas y alrededor del cabrestante, y el golpeteo de las velas junto con el crujido de las cuerdas al moverse, su gran cabeza asomaba lentamente por encima del entrepuente. Después de asegurarse de que el barco estaba listo para regresar al mar, salía a la cubierta para dirigir la maniobra. Parecía entonces otro hombre, tanto que se podría decir que envejecía a medida que se acercaba a la tierra y rejuvenecía a medida que se alejaba para volver al mar. Tal vez por eso se susurraba entre los jóvenes marineros que él era un espíritu del mar y que debía haber nacido durante una noche tormentosa de un tritón y una sirena, ya que ese extraño viejo parecía divertirse cuando arreciaban los huracanes y demostraba una alegría maligna que crecía aún más cuando más pálidos se volvían los rostros de sus compañeros de viaje por el miedo. ¿De dónde venía ese odio tan profundo que el maestro Salvatore sentía por la tierra? Nadie lo sabía, ni yo más que los demás, aunque en muchas ocasiones intenté preguntárselo. Él se contentaba con mirarme fijamente y darme la espalda bruscamente, después de haberme saludado con la debida cortesía, ya que el maestro Salvatore era un estricto observador de la disciplina a bordo. De hecho, todos lo dejaban en paz,
Nunca le preguntaban, ya que lo temían y sabían por experiencia que tenía la mano siempre dispuesta a soltar una sonora bofetada, a pesar de su edad, y alguna vez también hacía probar la punta de su bota. Unos lo respetaban por su edad, otros por miedo. El mismo capitán lo dejaba hacer lo que quería, sabiendo que en habilidades marineras no tenía igual, que podía contar con él como con un perro fiel, aunque gruñón, y que valía para mantener a raya a la tripulación con una sola mirada, ni faltaba nunca a su deber. Una noche, sin embargo, mientras navegábamos desde los puertos del Mar Rojo hacia los mares de la India, el maestro Salvatore, contrariamente a su costumbre, cometió una falta que hizo historia a bordo de nuestro velero. Fue encontrado, ni más ni menos, que completamente ebrio al fondo de la bodega. ¿Cómo es posible que ese lobo marino, quien había dado adiós hace muchos años a los licores fuertes que tanto gustan a los marineros y que nunca había sido visto tambaleándose por beber en exceso, se hubiera embriagado? El caso era grave. Debía haber un gran motivo, y nuestro capitán, que quería entenderlo todo claramente, ordenó una investigación similar a lo que hacen nuestras autoridades cuando sucede algún delito. Y nuestra investigación llegó a buen puerto, ya que se constató con toda precisión que el maestro Salvatore se había embriagado, por error. Algún bromista había mezclado entre las botellas de Chipre una de ron más o menos auténtico, y el viejo lobo lo había bebido todo sin siquiera darse cuenta del cambio. Un maestro que se emborracha durante la navegación no puede quedar impune, y mucho menos debía quedar impune el maestro Salvatore, quien era un tan rígido observador de las disciplinas marineras. Qué mal ejemplo si se le hubiera perdonado. El capitán, con toda seriedad, ordenó que se trajera al culpable a la cubierta tan pronto la ebriedad hubiese pasado, y avisó a la tripulación para que estuviera lista para una junta extraordinaria. Después de 2 horas, el maestro Salvatore, todavía aturdido por el alcohol, que podría haber resultado fatal para un estómago menos robusto, apareció en cubierta sombrío, ceñudo, con el vello facial erizado. Sus ojos pequeños se movían de un marinero a otro, como si quisieran descubrir al culpable de la broma. El capitán, tan pronto como lo vio, se le acercó, lo tomó ruda y firmemente del brazo y lo hizo sentar sobre un barril que había sido colocado a los pies del palo mayor. Con un gesto, hizo que la tripulación se reuniera alrededor del culpable. Luego, fingiendo una gran ira que realmente no sentía y levantando la voz para darse mayor importancia, dijo: «Maestro Salvatore, ¿sabe usted que los reglamentos de a bordo condenan al marinero que se embriaga durante el servicio?» El lobo de mar hizo un gesto afirmativo y murmuró un «sí». «¿Este hombre es culpable?», preguntó el capitán, volviéndose hacia la tripulación, que sonreía bajo sus bigotes, ya sabiendo cómo terminaría esa comedia. «Sí, sí», confirmaron todos. «Si fueras más joven, te haría encerrar en la cabina con grilletes en las manos y en los pies. Pero ya eres mayor. Bueno, cambio la pena condenándote a que sueltes esa lengua, que siempre permanece muda durante 12 noches. Anda, maestro Salvatore, corta los lazos que la tienen atada, enciende tu pipa y cuéntanos 12 historias, las más bellas que sabes. Y debes saberlas, ¿eh? Y tú, mayordomo, trae una botella del vino más viejo de Chipre que encuentres en mi cabina, para que la lengua del lobo marino no se seque. ¿Entiendes?». Una salva de aplausos recibió las palabras del capitán, a las que se sumó un sordo gruñido del maestro Salvatore. No sé si de contento por haber escapado de los grilletes o de descontento por tener que soltar la lengua. El fin.